Yo no podría estar más de acuerdo con la segunda parte de la conclusión de Jessica. Creo que toda la presentación nos ha dado el contexto y ahora yo no sé cómo voy a aportar nuevos elementos, pero bueno, intentaré hacerlo. Pero realmente no podría estar más de acuerdo en que la comisión va a trabajar muy duro, en que muy seguramente va a salir un informe de, yo diría, miles de páginas, pero ¿qué sacamos si se publica ese informe si después no se utiliza como una herramienta pedagógica para contarle a esta sociedad lo que nos ha pasado? Y por eso aquí tengo una copia del informe, del resumen del informe Basta Ya. Ustedes saben que el informe Basta Ya, el original, tiene 600 páginas más o menos. El Centro de Memoria tuvo que escribir este que tiene 90 páginas, pero yo he ido a dar conferencias en varios colegios de Bogotá, he ido a varias universidades de Colombia y realmente cuando simplemente menciono las cifras del informe Basta Ya, para la gente apenas se desayuna. La gente no tiene ni idea lo que está aquí escrito en este informe. No sé cuántos de ustedes lo hayan leído, pero realmente en ese sentido lo que dice Jessica es absolutamente cierto. La comisión va a hacer un trabajo impresionante y lo va a poner ahí a la disposición de todos. Que esto se convierta en una herramienta transformadora para la sociedad colombiana no puede depender de los comisionados, no puede depender del Estado, depende de nosotros, la sociedad civil, y lo que nosotros hagamos con ello. Ahora, con eso en mente, y antes de decirles cómo es que yo voy a hacer mi presentación, yo quisiera leerles simplemente un párrafito de una novela maravillosa que no sé si ustedes han leído, de Evelio Rosero, que se llama Los Ejércitos, y que nos muestra los retos que tenemos como sociedad, porque muchas de las cosas que nos dijo Jessica aquí, que quizás para muchos de ustedes suenan como pan de cada día, el 90% de los colombianos no las conocen. En la página 160 de su novela dice lo siguiente, Evelio Rosero, dice: los contingentes de soldados que apaciguaban el tiempo en San José por meses, como si se tratara de renacidos tiempos de paz, han disminuido ostensiblemente. En todo caso, con ellos o sin ellos, los sucesos de guerra siempre asomarán, recrudecidos. Si vemos menos soldados, de eso no se informa de manera oficial. La única declaración de las autoridades es que todo está bajo control. Oímos en los noticieros, en las pequeñas radios de pila, porque seguimos sin electricidad. Lo leemos en los periódicos atrasados. El presidente afirma que aquí no pasa nada, ni aquí ni en el país hay guerra. Según él, Otilia no ha desaparecido, y Mauricio Rey, el médico Orduz, Sultana y Fanny, la portera, y tantos otros de este pueblo murieron de viejos. Y vuelvo a reír. ¿Por qué me da por reír justamente cuando descubro que lo único que quisiera es dormir sin despertarme? Se trata del miedo. Este miedo, este país que prefiero ignorar de cuajo, haciéndome el idiota conmigo mismo, para seguir vivo o con las ganas aparentes de seguir vivo, porque es muy posible realmente que esté muerto, me digo, y bien muerto en el infierno, y vuelvo a reír. Durante 8 años en este país, el presidente Uribe negó que había un conflicto armado. Negar que hubiera un conflicto armado para unos sectores amplios de esta sociedad colombiana implicó negar los impactos del conflicto. Por eso, cuando yo voy a los colegios de Bogotá y les digo a estos estudiantes, o cuando voy a las universidades y les digo a muchos que aquí hay más de 10.000 mujeres violadas en el marco del conflicto armado, ellos abren sus ojos y dicen: ¿cómo así? ¿Cómo así? ¿Cuál conflicto armado? ¿Cómo así que 10.000 mujeres violadas en el marco del conflicto armado? Por eso cuando voy y les cuento que hay 5.700.000 desplazados en este país y que esos es que tenemos el segundo drama humanitario en el mundo después de Siria en términos de desplazados, la gente abre los ojos y dice: ¿pero cómo así? Si aquí lo que había era una amenaza terrorista, aquí no había un conflicto armado, ¿quién produjo estos desplazados? ¿Qué es lo que va a tener que hacer esta comisión de la verdad?
Como bien lo ha mencionado Jessica y como estaba en el primer video, lo que tiene que hacer esta Comisión de la Verdad, por una parte, no es solamente el esclarecimiento, sino que haya un reconocimiento de responsabilidades. Y que ese reconocimiento de responsabilidades se haga desde diferentes sectores y desde diferentes actores, va a depender, diría yo, del trabajo de esta Comisión de la Verdad. Porque en eso también estoy muy de acuerdo con Jessica. La Comisión de la Verdad solo es el comienzo. La Comisión de la Verdad no va a resolver los problemas graves de este país. Es más, la Comisión de la Verdad es solamente parte de un mecanismo del sistema integral de verdad, justicia, reparación y no repetición que las partes en La Habana están tratando de acordar. Y por eso, antes de contarles cómo me voy a desarrollar en la estructura de mi presentación, simplemente quiero decirles que entonces hay una gran diferencia entre el mandato y la labor de la Comisión de la Verdad, que tendrá que mostrarnos la verdad histórica, y el mecanismo judicial que va a mostrarnos la verdad judicial. Y creo que en eso quizás Jessica y yo tengamos un poquito de diferencias, pero quiero plantearlo de la forma como yo lo percibo y como yo lo entiendo. Entonces, básicamente lo que voy a hacer en los siguientes 20 minutos es, primero, hablarles un poco de la Comisión de la Verdad. Será un comentario muy rápido, la diferencia entre la Comisión de la Verdad que se ha acordado y las experiencias anteriores, para recordar un poquito, creo, algo que les había ya mencionado Jefferson ayer. Después voy a mencionar por qué es importante entender esta comisión como parte de un mecanismo, de un sistema mucho más complejo, y que las partes han mostrado su compromiso con armar ese mecanismo complejo que busca, en últimas, algo que ningún otro ejercicio en Colombia ha buscado, y es desmontar la cultura de impunidad en este país. Después de eso, mencionaré muy rápido el mandato, porque creo que Jessica fue sobre el mandato y ha mencionado varias cosas, pero le haré una crítica, una cosa que me preocupa bastante del mandato, y después hablaré un poquito de la composición, y entonces mencionaré y terminaré mi reflexión haciendo dos reflexiones sobre, primero, los avances de esta comisión cuando uno la piensa comparativamente a nivel mundial, y segundo, enfatizando algunas debilidades donde yo creo que va a haber unos retos para esta comisión. Entonces, déjenme y empiezo con la primera parte. Colombia, como creo que se lo mencionó ayer Jefferson a ustedes, ha intentado hacer ejercicios de esclarecimiento desde 1958. En este país ha habido ejercicios institucionales y no institucionales. Ha habido comisiones que se han creado desde decretos presidenciales hasta comisiones que se han creado independientemente por los magistrados de la Corte Suprema de Justicia para tratar de hacer una comisión de la verdad sobre lo que ocurrió en el Palacio de Justicia. Pero también ha habido unos ejercicios impresionantes y muy valiosos desde la sociedad civil. El ejercicio del nunca más, que se ha hecho desde las organizaciones de víctimas, es absolutamente impresionante. Y además, el otro caso que a mí me gusta resaltar mucho es el ejemplo de la Comisión de la Verdad de las Mujeres. Un trabajo con un apoyo psicosocial impresionante, donde las entrevistadoras fueron mujeres víctimas, algunas de ellas, y donde se recogieron más de 1000 testimonios de mujeres víctimas del conflicto armado, y ustedes pueden leer esos reportes, que incluso por eso se ganaron el Premio Nacional de Paz el año pasado, si no estoy mal. No sé cuántos se lo han leído, pero vuelvo y digo, informes de estos en Colombia hay miles. La única que no produjo un informe oficial fue la Comisión Investigadora del 58, aunque después Eduardo Umaña y Germán Guzmán sacaron el libro La violencia en Colombia, que todo el mundo lo reconoce como si hubiera sido el informe de esa comisión. Todos esos ejercicios son valiosos. El último ejercicio es el informe, como yo llamaría, basta ya, del Centro Nacional de la Memoria Histórica, ¿no? Un informe hecho de 24 informes anteriores donde se habían estudiado casos emblemáticos y se incluían las voces de las víctimas, contrario a muchas comisiones institucionales que se habían hecho antes.
Pero es frente a esos ejercicios del pasado que las partes en La Habana deciden crear una comisión de la verdad. Y uno dice, pero si ya ha habido tantas, ¿para qué crean una comisión nueva? ¿Cuál es la diferencia? Bueno, la diferencia es fundamental, porque todas las comisiones anteriores han operado en medio del conflicto armado. Y no es posible tener una comisión de la verdad si no se crea después del conflicto, porque entonces habrá verdades a medias que no se cuenten, porque en medio de la guerra no se puede contar toda la verdad. Esa es una diferencia fundamental. La segunda diferencia fundamental con esta comisión de la verdad y las comisiones anteriores es que esta comisión de la verdad busca tener una presencia nacional, como el Centro Nacional de la Memoria Histórica, pero con un enfoque territorial. Y esto es fundamental, se parece un poco a lo que hizo la comisión investigadora del 58, que fue haciendo pactos alrededor de Colombia, pero difiere sustancialmente, por ejemplo, del ejercicio de la Comisión de Esclarecimiento de la Violencia del año 87, donde todos los informes se escribieron desde los escritorios de los académicos, y en eso también difiere fundamentalmente de la Comisión Histórica del Conflicto y sus víctimas, porque el informe de la Comisión Histórica del Conflicto y sus víctimas se escribió desde los escritorios de los académicos. Ellos no salieron a decirle, señores víctimas, por favor, denos su versión, su testimonio. Y el tercer elemento que yo sí quiero resaltar aquí y que creo que es absolutamente valioso, y eso uno lo contrasta con el ejercicio un poco del centro otra vez, es que la comisión tiene el mandato de hacer audiencias públicas, es decir, donde las voces de las víctimas son las que tienen que salir a decir qué fue lo que ocurrió, son espacios de dignificación para que esto se convierta en un ejercicio nacional. Esto es muy diferente a cómo se creó el Grupo de Memoria Histórica, que fue el origen del Centro de Memoria Histórica, porque el Grupo de Memoria Histórica fue creado dentro de una comisión y tenía un mandato y un presupuesto tan restringido que la única forma que podían hacer era empecemos con la masacre de Trujillo, y por eso empezaron estudiando casos emblemáticos, y después de 5 años de trabajar y de luchársela fue que se creó la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, y en ese contexto se le da un presupuesto y se le da un mandato muchísimo más amplio al Centro Nacional de la Memoria Histórica, pero esto es creado desde la institucionalidad colombiana, no en un acuerdo de paz. Y esa es la tercera gran diferencia que yo quería resaltar, porque es que aquí lo que se está haciendo es que para una vez se cierre el conflicto armado, tendrá que haber esta comisión de la verdad que documente la gran mayoría o todos los casos de graves violaciones a los derechos humanos, infracciones al derecho internacional humanitario, y nos digan como sociedad qué fue lo que nos ha pasado. Y en eso, entonces, quisiera pasar a la segunda parte que les había mencionado, porque que nos diga qué nos ha pasado y que nos cuente como sociedad y que se haga un reconocimiento para que todo el mundo diga esto no puede volver a pasar, y que se llegue a reconocer por sectores amplios que han negado el drama como sociedad, quizás no se puede lograr a través de una comisión que establece responsabilidades individuales. Ese no es el objetivo de la Comisión de la Verdad. El objetivo de la Comisión de la Verdad es precisamente tratar desde la multiplicidad de memorias, construir una narrativa nacional que nos haga entender las, ¿cómo se dice en español? Patterns. Los patrones de victimización, los ejercicios regionales, las dinámicas asociadas con el desarrollo económico y con las graves violaciones a los derechos humanos. Y por eso creo que las partes han entendido muy inteligentemente que lo importante es hacer una división de tareas al interior de un sistema mucho más complejo. Y que a la Comisión de la Verdad, para que no genere faltas expectativas y logre cumplir su mandato, hay que darle un mandato restringido, que ojalá hubiera sido un poco más restringido, diría yo, pero hay que darle un mandato restringido, y es
usted cuente la verdad desde los testimonios de las víctimas, haciendo las investigaciones suficientes para contrastar las informaciones. Ojalá usted va a tener que recoger los testimonios de aquellos que voluntariamente decidan participar en la comisión, pero esto no va a terminar en juicios individuales asignando responsabilidades. Lo que queremos es dar esta gran narrativa nacional. Esas responsabilidades individuales las tendrá que establecer la Jurisdicción Especial para la Paz. Y como todos saben ustedes, cuando nosotros nos enteramos sobre el informe, sobre el acuerdo de la Comisión de la Verdad del 4 de junio, todavía no teníamos un acuerdo sobre la Jurisdicción Especial de Paz. Y ahora ya lo tenemos. Y ahora ya tenemos claro que en esa Jurisdicción Especial de Paz, de acuerdo a lo que han mostrado las partes, los responsables tendrán que llegar y asumir responsabilidades, contribuir a la reparación de las víctimas, y gracias a eso el Tribunal para la Paz les otorgará unas penas alternativas, y en razón de eso algunos serán beneficiarios de una restricción efectiva de la libertad sin que sea una restricción de cárcel en el régimen ordinario. Es esa parte de la asignación de responsabilidades individuales va a ocurrir a través de un proceso judicial, y eso es lo que han acordado las partes en este sistema integral, al menos en este segundo componente. Como ustedes saben, los otros dos componentes de este sistema integral son la reparación y la no repetición, y las partes no han llegado a un acuerdo en eso todavía. O sea que hasta ahora, en el momento, lo que las partes han logrado hacer es decir, nosotros creamos una comisión de la verdad para responder al derecho a la verdad de las víctimas, creamos una jurisdicción especial para garantizar que el Estado va a cumplir con sus responsabilidades internacionales de investigar, juzgar y castigar a aquellos máximos responsables de crímenes internacionales, y vamos a tratar de acordar cuáles van a ser los mecanismos de reparación y no repetición en el futuro entre las partes. En ese contexto, y para no generarse falsas expectativas, es que yo les propongo a ustedes, o yo creo que es importante, reconocer la creación de la Comisión de la Verdad. Y por eso ese es un mandato restringido. Tercero, y aquí me meto a lo del mandato. Usualmente las comisiones de la verdad en el mundo han sido comisiones que han terminado generando, desafortunadamente, muchas resentimiento por parte de las víctimas, porque usualmente se han generado unas falsas expectativas, y eso usualmente se asocia a unos mandatos demasiado amplios que no se pueden cumplir. Yo creo que en términos generales el mandato de la Comisión de la Verdad es un mandato que logra condensar el trabajo hasta cierto punto, lo cual es valioso, pero el título mismo de la Comisión de la Verdad pone las alarmas para que ustedes piensen en esto. La comisión no se llama ni siquiera Comisión de la Verdad, se llama Comisión de Esclarecimiento de la Verdad, primer componente esclarecer, la convivencia, segundo componente, y no repetición, tercer componente. Ahora, lo que me ha parecido interesante es que usualmente a muchas comisiones de la verdad se les ha criticado por tener algo demasiado ambicioso, que es decir, que van a convertirse en los pilares de la reconciliación de una nación. Y en este país, en vez de poner la palabra reconciliación para evitarse el debate, entonces pusieron la palabra convivencia, que quizás es menos ambicioso, pero al final de cuentas es cómo vamos a aprender a convivir con nosotros, y le está dando ese mandato a la comisión. A mí me parece que realmente ese mandato de contribuir y de ponerle un peso encima para que logre contribuir a la convivencia es demasiado ambicioso para una comisión que realmente lo que debería hacer es enfocarse en las dos cosas fundamentales que habían establecido las partes, me parece a mí, y que es esclarecer, porque todavía falta mucha parte del esclarecimiento, es decir, se han accedido a algunos computadores de las FARC, pero creo que en términos de archivos de las FARC hace falta un montón saber qué es lo que ha pasado.
Creo que en términos de acceder, por ejemplo, a archivos de inteligencia del Estado hace falta un montón de esclarecimiento también. Entonces, en esclarecimiento nos hace falta mucho. Y uno se da cuenta de esto cuando lo piensa comparativamente con la Comisión de la Verdad del Perú. En la Comisión de la Verdad del Perú se habían hecho ciertas investigaciones y los investigadores habían llegado básicamente a una conclusión que más o menos había unas 30.000 víctimas del conflicto armado. Y cuando terminó de operar la Comisión de la Verdad en el Perú, se dieron cuenta que eran 70.000. En Colombia sabemos que el problema de subregistro, porque todavía estamos en medio del conflicto armado, es absolutamente inmenso. O sea que en términos de esclarecimiento nosotros podemos, en vez de tener más de 7 millones de víctimas, tener casi el doble, 14 millones de víctimas. Pero no sabemos todavía, por más que se hayan hecho ejercicios de esclarecimiento. Entonces yo creo que ese es un elemento fundamental en el cual se tiene que enfocar la comisión, y el otro era el reconocimiento, porque claro, cuando uno va alrededor del país hablando con organizaciones de víctimas, la gran mayoría es, no, pues que aquí ya sabemos qué pasó, lo que pasa es que nadie nos reconoce. Entonces, claro, entre más haya herramientas para decir esto fue lo que pasó, más va a haber un reconocimiento, no necesariamente individual, no de, ay sí, yo hice esa masacre, si fuera un comandante paramilitar, sino un reconocimiento de la sociedad colombiana, de las élites colombianas, de los empresarios colombianos, de la sociedad civil colombiana, que aquí hubo unas prácticas perversas en medio del conflicto armado por parte de todos los actores. Y eso implica identificar impactos en la política, identificar impactos en los combatientes y en sus familias, entender los orígenes de las causas del conflicto, los factores que permitieron que se prolongara el conflicto armado, entender, además de eso, articular todo lo que se ha producido en términos de memoria histórica, en términos de esclarecimiento, para poder entender y reconocer esto. Sin embargo, y ahí es donde, digamos, viene mi preocupación, el ejercicio también dice que hay que esforzarse en contribuir a unos procesos de fortalecimiento del tejido social de las comunidades, a unos procesos de transformación positiva de las comunidades, y a mí me parece que esas funciones son demasiado ambiciosas, que se salen del mandato de una comisión de la verdad y que muy seguramente nos va a generar un escenario en 10 años donde las organizaciones de víctimas y las comunidades en las regiones nos van a decir, es que aquí no nos ayudaron a recomponer nuestro tejido social, o aquí no nos ayudaron a hacer estas cosas que supuestamente eran mandatos de la comisión. Yo creo que esa tendría que ser más un mandato de la unidad de reparación, o del componente del mecanismo de reparación de las víctimas, pero no asignárselo a la Comisión de la Verdad. Ahora, ese es mi comentario en relación con el mandato, lo cual me lleva a la siguiente parte, que es la parte que tiene que ver con la composición de la comisión, porque ¿quiénes van a hacer esto? Y entonces las partes se han puesto de acuerdo, yo lo celebro mucho como académico, digamos, y como miembro de Rodeemos el Diálogo. Las partes han dicho, vamos a escoger a 11, se van a escoger a 11 comisionados, ¿cierto? Y han dicho, estos 11 comisionados tienen que tener una dimensión de género importante, pero además de eso va a tener un componente internacional importante. 3 de estos comisionados pueden ser internacionales. Y en un país tan polarizado como Colombia, creo que ha sido un acierto fundamental el de las partes de convocar a 3 miembros a 3 comisionados internacionales. Ahora, lo más interesante y lo que yo quisiera resaltar de la parte de la composición es que las partes acordaron que los comisionados obviamente no pueden ser escogidos por ellos, sino que ellos van a escoger un comité de selección, y ni siquiera van a escoger un comité de selección como tal, sino que se va a crear un comité de selección con 9 personas, de las cuales 6 de ellas serán escogidas por el gobierno y por las FARC, y las otras 3 personas
van a ser escogidas por organizaciones de la sociedad civil. Y es este comité de selección el que estará encargado de elegir los 11 comisionados comisionados y comisionadas que van a hacer el trabajo de la Comisión de la Verdad. En ese orden de ideas, digamos, yo creo que esta comisión, que además va a escoger a sus miembros no porque sean representativos de los diferentes sectores de víctimas o porque sean representativos de los diferentes actores del conflicto armado, sino porque no tienen una mancha de duda en términos de sus calidades morales, sino porque además tienen un conocimiento profundo del conflicto armado colombiano, es que vamos a poder tener un informe final que dé cuenta de las diferentes crímenes en medio del conflicto armado, que nos permita entender los patrones de victimización que nos atravesaron. Creo que esa composición es absolutamente fundamental y a veces vale la pena recordarlo. Creo que la única comisión que ha hecho algo similar es la comisión que se hizo en Sierra Leona, donde fueron las partes las que delegaron esto a otro comité para que las eligiera, porque si no, usualmente son las partes que acuerdan el acuerdo las que terminan eligiendo a los comisionados. Con eso en mente pasaría a las dos cosas finales que les había dicho que quería mencionar. Los avances en los cuales yo creo que la Comisión de la Verdad ha hecho algo que no se ha hecho en el mundo. La primera cosa, ustedes saben que esta Comisión de la Verdad va a operar durante 3 años. Ese es el tiempo de operación para la comisión. Va a tener 6 meses previos para organizar todo su trabajo y al final de los 3 años tiene que producir el informe final. El problema en la mayoría de los casos en el mundo es que una vez se produce el informe final queda relegado a los anaqueles. En muy pocos casos se hace seguimiento y monitoreo a esto. En ninguno se ha hecho realmente. Sin embargo, en el caso del Perú, por ejemplo, la comisión fue muy clara en crear un sistema de reparación, que es el sistema de reparación que se ha implementado, y este sistema ha funcionado bastante bien, pero no ha habido un comité o no ha habido una institución que le haga seguimiento a esto. Las partes en Colombia, recogiendo las lecciones de otras partes en el mundo, han decidido que una vez se haga el informe final de la Comisión de la Verdad, se tendrá que constituir un comité de seguimiento y monitoreo a la implementación del informe. Será la Comisión de la Verdad la que determine el tiempo de duración de este comité, y ese comité obviamente va a estar conformado por las organizaciones de la sociedad civil, porque esa es nuestra responsabilidad. Es una articulación entre organizaciones de la sociedad civil y la institucionalidad para asegurar que las recomendaciones de este informe se implementen. Creo que es una cosa sin precedentes en el mundo que muestra la seriedad de las partes en La Habana. Y el segundo elemento es que usualmente estas comisiones de la verdad no hacen como una discriminación positiva para los casos más complejos de esclarecer. Y en el caso de Colombia, y como lo hemos visto en la última semana, las partes han acordado que el drama de la desaparición de personas en Colombia es tan inmenso y la falta de información que tenemos es tan grande, la impunidad, que la tarea que nos compete es inmensa, y por eso han decidido crear una unidad de búsqueda de personas desaparecidas en el marco del conflicto armado que va a estar articulado directamente con la Comisión de la Verdad. Entonces ahí hay una discriminación positiva pensando en un ejercicio que nos va a tomar años y una inversión impresionante. Y creo que eso es un avance muy interesante que se ha hecho en el caso de Colombia en el marco de ir definiendo esta Comisión de la Verdad. Y cierro estas reflexiones con las debilidades. Como se han dado cuenta, mi reflexión
haciéndole seguimiento a esto, ha sido una reflexión muy positiva. Yo soy un tipo bastante optimista con lo que está pasando en La Habana. Yo soy bastante optimista porque me muestran las cosas que veo en La Habana, un compromiso de las partes. Sin embargo, yo tengo 3 preocupaciones con esta Comisión de la Verdad. La primera, y lo mencionaba Jessica, es que la participación de los victimarios es voluntaria. Es decir, la comisión no tiene potestad de citar a individuos para que contribuyan al esclarecimiento. Y eso en un país como Colombia es bastante peligroso, es bastante complicado. Ellos no tendrían que citar a personas a audiencias públicas, obviamente eso no tiene sentido, pero lo que yo sí creo y que ha demostrado, por ejemplo, la Comisión de la Verdad del Perú, o que ha demostrado incluso la Comisión de la Verdad de Sudáfrica, es que la comisión sí tenía potestad para llamar a individuos confidencialmente y decirle: nosotros sabemos que usted tiene información sobre esto, necesitamos que confidencialmente nos dé la información para utilizar eso en nuestro informe final. Esta comisión no tiene esa potestad. Y eso creo que es complicado. Segundo, la comisión no tiene potestad para exigirle a los organismos de inteligencia del Estado que abran los archivos o que pueda la comisión acceder a estos archivos. Eso en un país como Colombia, donde tenemos casos de serios crímenes de Estado, donde tenemos un caso de genocidio político, donde el Estado colaboró con diferentes actores en alianzas regionales perversas, pues es muy complicado. El argumento es que eso va a estar en potestad del presidente, que el presidente podría darle a la comisión el acceso a ciertos archivos si él lo considera pertinente, el presidente de la República, lo cual a mí me parece realmente una debilidad, porque esto no debería quedar a potestad del siguiente presidente de la República de Colombia, esto tiene que estar en la potestad del presidente de la Comisión de la Verdad. Ahora, si de aquí no van a salir enjuiciamientos individuales, yo no entiendo cuál es el temor a que estos archivos sean accedidos por la Comisión de la Verdad para que sean parte del insumo de su informe. Tercero, y creo que es el problema más grave de esta comisión quizás, o de este acuerdo, que obviamente se puede corregir porque eso lo han dicho las partes en el acuerdo, es que no hay vasos comunicantes claros entre la Comisión de la Verdad y la Jurisdicción Especial para la Paz. Y al no haber vasos comunicantes claros, entonces, ¿cómo es que se va a articular esta Comisión de la Verdad con los otros mecanismos del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición? Creo que, y ahí es donde, digamos, quizás concluyo mi crítica con un comentario positivo, y es que creo que las partes, cuando sacaron este primer acuerdo, apenas estaban avanzando en el diseño del sistema integral, y creo que ya han ido dándole la vuelta a la cosa, porque cuando ustedes leen tanto el acuerdo sobre Jurisdicción Especial para la Paz como el último acuerdo sobre la unidad de búsqueda de personas desaparecidas en el marco del conflicto armado, uno ya empieza a ver los vasos comunicantes entre la una y la otra. El problema es, y donde le queda la gran preocupación a la gente, es que en el acuerdo sobre la Comisión de la Verdad dicen que la información que recolecte la Comisión de la Verdad y todo el informe que saque la Comisión de la Verdad no pueden ser utilizados para juicios, o para procedimientos judiciales. Entonces mucha gente se queda como, bueno, ¿y entonces cuál es el vaso comunicante aquí? Vuelvo y digo, creo que eso lo que demuestra es que este acuerdo se hizo en junio, el otro acuerdo se hizo en septiembre, el último acuerdo se hizo en octubre, y todos los acuerdos siempre empiezan con el encabezado que yo creo que demuestra la responsabilidad de las partes, y es: esto no es un acuerdo cerrado, esto es un acuerdo que todavía está en construcción y tendrá que ser modificado para que finalmente, yo no sé si en un mes o 2 meses, todos los colombianos
tengamos finalmente en nuestras manos el acuerdo sobre el punto de víctimas, que tiene que ver con un sistema complejo, ambicioso, de verdad, justicia, reparación y no repetición, como nunca antes se ha hecho en el mundo. Muchísimas gracias.